De acuerdo a nuevas estimaciones del Centro de Estudios Públicos, CEP, la pobreza en Chile sería de un 22,3%, más del triple del dato oficial entregado en 2022, año en que se informó de un 6,5%. Esto en base al diagnóstico entregado por la Comisión Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, parámetros que han cambiado. Pero obviamente también hay un tema de fondo. Vamos a estar conversando sobre esto con el investigador del Centro de Estudios Públicos, Gabriel Ugarte. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Aclaremos primero, porque los datos y el diagnóstico y también recomendaciones que entrega la Comisión Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, o sea, queda bastante claro el tema, a ustedes toman este diagnóstico y lo aterrizan a números, digamos. Más que el triple sería la pobreza con respecto a la reportada del dato oficial del 2022. Pero aquí se debe en gran parte al cambio metodológico, ¿o es que ha aumentado dramáticamente la pobreza en Chile? Sí, es una buena pregunta. Esta información, o sea, esta comisión que se creó para la medición de la pobreza, propone cambios metodológicos para medir tanto la pobreza por ingresos como la multidimensional. Y en el fondo la nueva medición que están proponiendo con los nuevos cambios sube la pobreza por ingresos de 6,5% a 22,3%. Esto no significa que cambie la realidad de la población en el fondo, es que estamos mejorando nuestra medición actual para poder captar efectivamente este problema que es bien complejo de medir. O sea, no cambia la realidad, pero sí mide mejor esa realidad. Mide mejor esa realidad y en el fondo lo que nos está diciendo es de que teníamos un porcentaje importante de la población que está viviendo en condiciones que no logran satisfacer sus necesidades básicas y que en este momento estaban ocultas porque no estábamos actualizando esta medida. Ahora, pero al final, y entendiendo el análisis, la conclusión es que hay, lo voy a poner en estos términos, digamos, bien simplista, perdón, hay más pobres que hace 2022. Muchísimo más gente pobre en Chile que 2022. O sea, lo que pasa es que en el 2022 la cifra oficial era 6,5% de la población, alrededor de 1,3 millones de personas. Perfecto. Pero lo que pasa es que ahora nos vamos a poner más exigentes. Okay. Por un lado, más exigentes en el sentido de que vamos a actualizar los patrones de consumo de la población, que en la medida actual venían del año 2011. Desde el 2011, que fue el último cambio de que le hicimos la actualización a la medición de la pobreza, de ahí sacamos ciertos patrones de consumo de la población que hemos venido actualizando, pero actualizando a través del IPC principalmente, considerando la inflación. Entonces, ahora lo que nosotros nos dimos cuenta es que teníamos que actualizar a los nuevos patrones de la sociedad y también arreglar algunos problemas que se habían detectado. Entonces, son esas dos cosas principalmente. ¿Cómo han cambiado, por ejemplo, los patrones de consumo? Uno piensa inmediatamente lo que tiene que ver con la alimentación, pero hay otros patrones que antes no se consideraban en la medición que venía desde 2011. Sí, claro. O sea, imagínate, pasaron más de una década en el fondo, y los patrones en términos de qué consumen, cuáles son los precios también de esos bienes y servicios que consumen, van cambiando en el tiempo. O sea, todos han encarecido, eso es un hecho. Todos han encarecido y también cosas que antes no se consumían, a lo mejor en el 2010, 2011 no eran tan prevalentes algunos bienes y servicios que hoy día sí lo son. Y también hay otro factor, que la encuesta que nosotros teníamos el 2011 no tenía toda la información que tiene esta nueva encuesta que estamos usando. Entonces, habían algunas, por falta de información, nosotros le estábamos imputando ciertos precios a los productos que compraban las personas más vulnerables, que resultaban que ahora sí se están levantando esa información y resultaban que eran más caros. Más caro de lo que se Más notaba. caro de lo que se imputaba porque no teníamos esa información en el 2011. Lo que impacta inmediatamente a el poder adquisitivo de la familia y por ende genera esta situación que estamos hablando. Claro, en el fondo te aumenta la línea de la pobreza por un tema de que tienes más información. Ya. O sea, es más información, patrones de consumo actualizados. Esto va por la medición de la pobreza por ingreso, pero también es multidimensional, que de hecho, con respecto a la medición de la pobreza en Chile, fue un salto muy relevante en términos de decir el ingreso no es solamente un indicador para mostrar la pobreza o extrema pobreza. Hay otros indicadores, por eso lo multidimensional. Eso también se actualiza, digamos, dentro de esto, ¿no? Sí, sí. O sea, y expliquemos también, porque yo lo expliqué muy a la rápida, claro, pero sí. ¿qué es la pobreza multidimensional? Mira, nosotros veníamos hasta el año 2012, que se crea una comisión similar a esta, hace más de una década, que tenía como misión perfeccionar la medición de la pobreza por ingreso, y se perfeccionó en ese entonces, el 2012, y que se empezó a implementar el 2015. Pero esa misma comisión recomendó avanzar hacia una
hacia un índice de pobreza multidimensional, que en el fondo reconoce que la pobreza no solo tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con si es que las personas tienen ciertas capacidades suficientes para poder efectivamente desenvolverse en la sociedad completamente. Cubrir sus necesidades básicas y una necesidad, más que necesidades básicas, un vivir, digamos, con una calidad estándar. Claro, con algunos mínimos en el fondo. Con mínimo, eso. Y se identifican ciertas carencias en ciertas dimensiones. Entonces aparecen estas 5 dimensiones: educación, salud, trabajo, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Y cada una de estas dimensiones tiene indicadores que nos vamos a medir si las familias cumplen o no ciertos criterios que nos definimos, más normativos. Claro. Hay cambios de criterio aquí en la medición. Me imagino que va por el camino correcto, pero va de aquí hacia un largo plazo en términos, y porque recordemos también para qué se hace la medición. Más allá de esta conversación o del titular, como decimos nosotros periodistas, es para tener una sintonía más fina con las políticas públicas que van a combatir la pobreza. Sin duda. O sea, yo creo que el cambio es de una magnitud tal, este cambio especialmente en la medición de la cantidad de pobres por ingreso en Chile, de una magnitud tal, que en el fondo esto debe llevar un poco a replantearse hoy día las prioridades, las capacidades, las políticas del Estado. ¿Te podría mostrar eventualmente, Gabriel, políticas que no están dando el ancho porque finalmente la anterior medición, de alguna manera, claro, esta política funciona, pero cuando tú actualizas los criterios, podrías llegar a decir, no está dando el ancho en términos de que no está funcionando esta política pública? Sí, claro. O sea, yo creo que lo más importante es nosotros como país hemos tenido una trayectoria muy exitosa en disminuir la pobreza. Ahora la estamos actualizando, estamos dando cuenta que había más pobreza de la que pensábamos. Pero en esta trayectoria exitosa se han hecho estudios para ver cuál ha sido el factor predominante en disminuir la pobreza en las últimas 2 décadas o 3. Y ahí el 90% de toda esa disminución se debe al crecimiento económico. Entonces yo creo que uno de los factores principales, o sea, la política social del Estado es clave y podemos hablar de ella, pero yo creo que el factor principal acá es cómo podemos recuperar la senda del crecimiento sabiendo que es ella la que nos va a permitir disminuir la pobreza. De forma Sin sostenible. crecimiento entonces no se puede disminuir, no se puede abordar la pobreza en Chile, digamos, pero en cualquier país. Eso es lo que tú dices. O sea, al menos en Chile ha sido un factor fundamental. Que eso es interesante porque desde políticas públicas, pero también desde, bueno, estamos en tiempo electoral, el tema crecimiento, hay que llegar a un mayor crecimiento, políticas de crecimiento, pero ¿para qué crezco? Correcto, sí. De alguna manera, no sé si en contra, pero hace una discusión sobre la postura de crecimiento para pero para reducir la pobreza. Para reducir la pobreza, para tener un mejor estándar de vida de esas personas. Y hay otros sectores que dicen más que crecimiento es la redistribución del ingreso. Claro, correcto. ¿Cómo ven ustedes también esa discusión con este escenario? Claro, y justamente ese estudio de alguna forma revisa en la trayectoria exitosa que ha tenido Chile cuánto es crecimiento y cuánto es redistribución. Y justamente más del 90% era crecimiento. Entonces, es un dato empírico de la causa. Es un dato empírico de la causa. Y claro, uno ve crecimiento a lo mejor como un término un tanto lejano, pero ¿crecimiento qué es? Son empleos que van subiendo sus remuneraciones, empleos de calidad, en fondo todo eso, y es un desafío que hoy día nosotros tenemos en el mercado laboral, que está bastante debilitado. Por un lado, el crecimiento, también ustedes plantean como Centro de Estudios Públicos, revisar el diseño del gasto social. Esa es una segunda pata bien importante, ¿no? Primero, el crecimiento, apuntalar el crecimiento. Pero el gasto social. Y en términos de cómo se gastan los recursos estatales en políticas públicas, eso es un mundo que tendríamos, yo creo que 3 entrevistas más, digamos, pero ¿cómo lo ven a grosso modo en general? Sí, eso es por el otro lado. O sea, el Estado hay que tener una respuesta frente a esto. Y como te decía, creo que la respuesta, en el fondo, dada la magnitud del aumento, requiere una respuesta bien audaz, en el fondo, y repensar un poco la forma que teníamos hoy día de enfrentar la política social. Yo creo que surgen 2 cosas. Uno, hay un espacio muy grande de mayor efectividad del gasto, ¿cierto? Y algo que venimos conversando desde hace harto tiempo. O sea, nosotros tenemos hoy día hartos programas que están mal evaluados, tenemos formas porque no hay mucho espacio de incrementar el gasto, ¿no? O sea, nosotros hoy día tenemos una situación fiscal que viene llevando déficit año tras año, en el fondo una deuda pública menor capacidad de endeudamiento que hace año. Correcto, o sea, el espacio por ahí no es. Entonces, por un lado, eficientar el gasto, yo creo que es clave. Esto termina, perdona Gabriel, y ustedes han trabajado muchísimo en el CEP en distintas áreas sobre esto del gasto social. Se ve como medio idílico, ¿no? Porque siempre se plantea, bueno, hay que gastar mejor las lucas. Claro.
Eso obvio, y para una casa se aplica lo mismo. Ahora, llegar del dicho al hecho, y especialmente con el aparato del Estado, con la burocracia, con los cambios de gobierno, está bien que haya cambios de gobierno, pero digamos con cambios de visiones con respecto a los planes de políticas públicas, ¿es factible llegar a eso? Te lo pregunto muy, no tengo la bola de cristal, me imagino que tú no, pero para analizarlo. Yo creo que me da la sensación de que ahora hay más espacio para plantear políticas de ese estilo y no se trata de simplemente disminuir el gasto social. Se trata, en este caso, por ejemplo, probablemente lo que tenemos que hacer es de programas que nosotros sabemos que hoy día tienen una efectividad no probada o en el fondo a lo mejor derechamente inefectivos, es poder redirigir esos recursos en transferencias monetarias directas a las personas, en el fondo. Y justamente atacar la pobreza desde una perspectiva de focalización con transferencias monetarias. Por ejemplo, ¿cuál es tu mirada? Es interesante eso, de lo que fue lo que ha sido la experiencia de los IFE, claro. Los ingresos familiares de emergencia. Claro, o sea, el IFE cumplió un rol para un momento específico. Sí, claro. Exactamente. Y cada cierto tiempo, ante la necesidad, el IFE ya aparece como una herramienta bien institucionalizada, digamos. O sea, para responder frente a shocks, ¿cierto? A shocks, claro. Sí, claro. No más que no necesariamente, pero no verla como una política permanente. Claro, o sea, bueno, el IFE, además, sabemos las consecuencias que tuvo y de hecho es una de las razones por las que la misma comisión no puede usar la encuesta más reciente, porque en el fondo ellos dicen, oye, esta encuesta de gastos de la familia está demasiado afectada por los retiros y por el IFE. No me muestra una realidad, no me muestra la realidad de la familia. Fueron esteroides, digamos, que se aplicaron a ese cuerpo en ese minuto. Y el otro complica punto, la muestra. Correcto, complica la muestra de cálculo. Y el otro punto es la afectividad, pero el otro punto importante es que nosotros en las últimas décadas hemos transitado desde unas políticas de focalización a temas más universalistas, ¿cierto? Entonces, yo creo que... Esto fue muy discutido durante la pandemia, ¿eh? Había que ser más hiperfocalizar o universalizar lo que eran beneficios y transferencias. Claro, sí. Y justamente lo que uno ve, Chile en general todavía su política social es bien focalizada, pero lo que uno ve en los últimos años es que cada vez la proporción de la política social que va a sectores medios es más alta. Ahí tienes distintas políticas que hemos implementado universales, la PGU y la gratuidad universitaria. Entonces, lo que nos está diciendo ahora es que a lo mejor tenemos que volver a focalizar en donde aquellos que más lo necesitan, en el fondo, este 22,3%. Que hoy día está viviendo sin satisfacer sus necesidades básicas. Déjame ver un poquito atrás del concepto de pobreza encubierta. Eso uno entendería que también ha aumentado con el correr de los años, ¿no? Aquellas familias que no están dentro del límite bajo de pobreza o no, pero que efectivamente viven en condiciones de pobreza. Y bueno, ese es un desafío que nosotros tenemos como país. O sea, si uno mueve un poquitito el umbral, uno se da cuenta que entran hartas familias de nuevo entonces, la tasa de pobreza que nosotros, o el número de personas en pobreza es muy dependiente de cómo se define esa línea. Y claro, los que están fuera de esa línea, nosotros no los vemos. Y ahí la Comisión plantea, que a mi juicio, una recomendación importante, que es que deberíamos poder tener alguna encuesta que siga a las familias y ver cuáles están entrando y saliendo. Que haga un seguimiento. Correcto. Y hoy día no tenemos, porque hoy día son encuestas para familias distintas cada 2 años. Y pasa, por ejemplo, cuando hablamos de clase media, pero una clase media que por ABC o motivo pérdida de empleo, por ejemplo, una familia que considerada clase media, pero que va a la pobreza y que eventualmente, esa es la idea, digamos, pueda dejar la pobreza y volver a ser una clase media. Bueno, hay el tema clases, pero ese seguimiento sería bien relevante. Difícil de hacerlo, ¿no? Claro, o sea, sería óptimo poder tener esta información, ver cuáles son las familias que entran ¿Y se puede tener el registro social de hogares, por ejemplo? El registro social de hogares hoy día... Tiene otro fin. Sí, pues tiene otro fin que es la entrega de beneficios, claramente, sí. En este caso, la encuesta CACEN, con la que se mide la pobreza, no entrega beneficios y te entrega una información más fidedigna también por eso mismo. En último, Gabriel, y muy interesante poder conversar contigo a esta hora, ¿no? La próxima CACEN va a ser completamente distinta, entonces. No, en el fondo lo que se está planteando es, con la información que ya hoy día levanta la encuesta CACEN, se pueden hacer la mayoría de estas recomendaciones y aplicarlas. Ahora, mi juicio también es que probablemente en los nuevos indicadores de pobreza multidimensional que se proponen, hay algunos que se podrían mejorar agregando ciertas preguntas en la encuesta CACEN para capturar mejor ese indicador. Entonces, por ahí a lo mejor va a haber algún cambio. Pero en general, todas estas recomendaciones se pueden hacer con la información que tenemos. Ahora, y reconstruirlas para atrás también. Sí, y porque nos quedamos... importante eso, porque si hablamos de un 6,5% reportado en términos de pobreza, que pasa un 22,3%, ya con el número del porcentaje uno queda para atrás.
hay que también ir aterrizando, digamos, por qué pasa esto, pero qué nos deja hacia adelante esto. Sin duda. O sea, y analizar también dónde están estas... porque en el fondo no es homogéneo. O sea, nosotros teníamos ciertas regiones que son las más pobres, se mantienen siendo las más pobres. Teníamos ciertos grupos de la población. Hoy día el grupo con mayor población en Chile son los niños. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando con esta nueva medición de pobreza? ¿Se recoge también eso o cambia un poco? Entonces todo eso, porque esto recién se entregó ayer, en el fondo. Todo esto son los análisis que hay que hacer y cuáles son los impactos que van a tener en las políticas sociales del país. En términos de medición, la institucionalidad que existe, ¿debe seguir tal como está? CACEN es una, por ejemplo, claro, pero hay otros también indicadores y mediciones para poder ir abordando esto. Recordemos, más allá del dato que podemos comentar y poner el titular nosotros, para hacer mejores políticas públicas. Correcto. Yo aquí, yo creo que algo que tenemos que estar orgullosos en el fondo de la institucionalidad que tenemos como país para la medición de la pobreza. Es una institucionalidad sólida, ha sido transversal en las distintas administraciones. Esta comisión de expertos, en el fondo, uno ve que entregó algo que es realmente un avance. Entonces yo creo que todas estas cosas se tienen que valorar y se tienen que valorar en el sentido de que van siendo gradualmente mejoradas. Y en eso yo creo que es algo que... No pueden ser estáticas, digamos. Ese sería el gran pecado, digamos, de este tema. Una de las cosas que se podría mejorar es que a lo mejor cada vez que salga alguna encuesta nueva con la que se miden los gastos de los hogares, a lo mejor hacer algún tipo de automatizar esta actualización para que no tenga que venir una comisión de expertos así que pasó mucho tiempo. Entonces, eso se podría mejorar también en ese sentido, pero en que tenemos algo sólido y que en el fondo tenemos que cuidar, yo creo que eso estamos de acuerdo. Gabriel Ugarte, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. No, de nada, muchas gracias. Que estés muy bien. También.